dice Romanos 8:14? Romanos 8:14, ¿qué nos dice? Wow. Porque todos los que son, ¿qué? Guiados por el Espíritu Santo de Dios. Estos son hijos de Dios. Entonces póngale cuidado que si el Señor está diciendo eso, el tema de depender del Espíritu Santo, el tema de buscar la guía continua del Espíritu Santo, no es una cosa de línea religiosa o de línea teológica. Es que allá están los pentecostales, allá están los carismáticos, allá están los aliancistas que a veces no saben si son carismáticos o son pentecostales. ¿Sí? No se trata de eso. No se trata de qué línea teológica tiene la persona, de a qué grupo sigue, sino de un principio básico para los hijos de Dios. ¿Cuál? ¿Cuál? Ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ahondar en esa necesidad de aprender. Si esto es una necesidad innata en un hijo de Dios, y de hecho es el anhelo de Dios poder guiar a sus hijos, y en eso está también trabajando en nosotros. Entonces, cuán importante es que nosotros vayamos aprendiendo cómo es que el Espíritu de Dios guía. ¿Sí? Porque en un momento dado nos hemos quedado solo con la Biblia. Y en esto voy a tener mucho cuidado en lo que voy a decir. Pero es que hasta para entender la Biblia no hay que tener la guía del Espíritu Santo. Si la mente natural no entiende lo que es espiritual, ¿acaso no necesita la luz del Espíritu y la revelación? Bueno, no tanto revelación, porque ya no hay más revelación, la iluminación del Espíritu Santo, para que ese hijo de Dios entienda lo que la Biblia está diciendo. O cuando aquel que no es convertido inclusive le da por leer la Biblia y el mismo Dios mueve fichas a su alrededor y lo lleva a que abra la Biblia y se pone a leerla, y empieza el Espíritu de Dios a trabajar en esa palabra para que le llegue y lo convenza de pecado, de justicia y de juicio, y reconozca que necesita de Cristo. Pero ¿quién va a hacer eso? El Espíritu Santo. Por eso la palabra por sí sola tiene un misterio, podemos decirlo. El misterio es que usted puede tener al decano de la Universidad del Valle, o de la Javeriana, o de la Pontificia, yo no sé qué, por allá, nombre de la universidad que usted más quiera, ahí tiene usted al decano, pero no es un hombre que está dependiendo del Espíritu de Dios. Va y lee la Biblia y no se le enreda, y no sale pensando un poco de cosas raras y loqueras. Pero ¿cómo es que una persona que puede trabajar la tierra, el campesinito, o la persona sencilla que no tiene mucho conocimiento académico, se acerca a la palabra y la puede entender? Porque esto no se trata de capacidad mental, intelectual, sino que esto se trata de obra de Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. Y otra vez, la característica principal, y que usted y yo debemos de preocuparnos por eso, más que pensar en poder para hacer milagros, o más que pensar en enredar la lengua para que digan, uy, esto está lleno del Espíritu porque está hablando en lenguas. Más que eso, ¿el Espíritu Santo me está guiando? ¿Sé caminar con el Espíritu de Dios? ¿Ya sé cómo escucharlo? ¿Ya sé cómo discernir que me está hablando Él? Es raro, ¿verdad? ¿Y es confuso o no? ¿O todo está en full? Oremos y nos vamos entonces, hermano. Gracias. Ya todo está en full. Oramos y nos vamos, hermano. Nosotros, bueno, dentro de la obra que el Espíritu Santo hace para guiarnos, hace 8 días comenzábamos un temita que lo dejamos allí medio tocado, y es el tema de esos impulsos internos no identificados. Casi que como ovnis, ¿no? Objeto, ¿qué? Objeto volador no identificado.
En este caso es impulsos internos no identificados. Y entonces viene la importancia de entender que una de las maneras como el Señor guía a sus hijos, que aún para entender los principios bíblicos, pero a veces se presentan situaciones en la vida en la que necesitamos la guía y que literalmente no va a depender de un versículo bíblico, no va a depender de una predicación, sino que hace falta en ese momento una luz. Ahora, aquí quiero anotar algo. Hace 8 días veíamos desde qué perspectiva o cuáles sentidos, podemos decir, cuáles sentidos en nosotros, en nuestro espíritu, es que usa el Espíritu Santo para guiarnos. Entonces, hablamos de sentidos porque así como el cuerpo usa los 5 sentidos para traer la realidad material adentro, para llevar esta realidad material que uno toca, que uno huele, que uno oye, que uno olfatea, que uno gusta, el cuerpo tiene sentidos para llevar la realidad material dentro. El alma tiene sentidos y también son 3. Acá en el cuerpo son 5. En el alma son 3. El sentido del intelecto, las emociones y la voluntad. 3 elementos en el alma que Dios los usa para guiarnos. Pero yéndonos más adentro, estamos hablando del espíritu del ser humano. La obra de Dios, por eso dice que los que son hijos de Dios son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo, que se conecta con nuestro espíritu, va a usar los 3 sentidos que están en el espíritu humano. Esos 3 sentidos no son del Espíritu Santo, son nuestros, los dio Dios. ¿Cómo sabemos cuáles son esos 3 sentidos? El primero, ya lo veíamos, puedes colocar la diapositiva de pronto para recordar, porque para recordar un poquitico eso. Entonces, recordando, el templo se dividía en 3 lugares. Y ya sabemos que la gloria de Dios se manifestaba era en el lugar santísimo. Y especialmente sobre el arca del pacto. Sobre el arca era que descendía la gloria de Dios. El espíritu humano es ese lugar santísimo, es el lugar del trono de Dios. ¿Qué elementos había en el... ¡Ay, tan bulloso! ¿Qué elementos había en el arca del pacto? Como aquella que estaba en el lugar santísimo, ¿qué elementos había dentro de ella? ¿Se acuerdan? No lo vimos rapidito. No les voy a dar la cita y a leer los versículos. Ya saben, no voy a poner a repetirles versículos y todo, porque aquí nos quedamos toda la noche. ¿Cierto? Entonces, lo que vemos es que el cuerpo tiene que ver con los atrios, con el patio exterior, qué es lo que ven, qué es lo que tocan. Vemos que el lugar santo tiene que ver con el alma, y vemos que el lugar santísimo tiene que ver con el espíritu humano. Entonces, cuando comparamos el templo que Dios mandó a construir con nuestro ser, que es un templo, que es el templo del Espíritu Santo ahora, vemos que son paralelos. Entonces, lo que había en el lugar santísimo era el arca, y dentro del arca estaban esos 3 elementos, y esos 3 elementos nos enseñan a nosotros cuáles son los sentidos de nuestro espíritu, con los cuales se comunica el Espíritu Santo. Y el primero nos lo da a entender el maná, ¿cierto? Hablábamos que el maná nos da a entender el primero, lo cual el maná nos va a hablar esencialmente de esa naturaleza espiritual, de ese ADN que hay en el individuo, porque la naturaleza espiritual de una persona está en el espíritu. Una persona no es espiritual porque escuche música que lo eleva, no, es espiritual cuando el espíritu está fluyendo, y la adoración es en el espíritu, está siendo espiritual. Entonces, vemos que el maná nos está hablando de esa naturaleza espiritual. Es el ADN. ¿Cuál es el ADN de una persona espiritualmente hablando? Usted no lo encuentra en el cuerpo, usted no lo encuentra en el alma, usted lo encuentra en el espíritu. ¿Con qué espíritu está conectada esa persona? En este caso, el maná nos habla de sustento del cielo, pan del cielo.
Entonces, ¿con qué espíritu está conectada la persona que recibe alimento celestial? Pues con el Espíritu de Dios. Es decir, que ahí viene la naturaleza espiritual de ser considerado hijo de Dios. Pero más adelante usted encuentra las tablas de la ley, las cuales hacen referencia al sentido espiritual de la conciencia moral. Esa parte que nos ayuda a discernir, o lo que llaman otros la voz de Dios dentro de nosotros, que nos dice lo bueno y lo malo. Por eso también el arca, esta arca, era llamada el arca del testimonio, también le llamaban en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí estaban las tablas de la ley, las cuales testificaban en contra de la persona porque había quebrantado la ley. Es decir, cuando Dios establecía juicio, lo hacía en verdad. ¿Por qué? Porque la ley mostraba lo que es la voluntad moral de Dios. Y entonces estaba allí en el lugar santísimo como un testimonio de que el pueblo había quebrantado la voluntad de Dios. Por eso venía el sacerdote y rociaba sangre aquí encima para pedir gracia, para que esa ley ya no condenara, y entonces Dios justificaba por medio de la sangre del cordero que se ha sacrificado. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? Pero está el otro elemento que está representado en la vara de Aarón. La vara de Aarón, decíamos, esto está en Levítico 17, usted puede leer todo el capítulo, que es cortico, del 1 al 13, Levítico 17 del 1 al 13, para que conozca la historia. La historia es que Dios quiso levantar a una persona que fuera guía espiritual, y entonces Dios le dijo a Moisés que escogiera a su hermano Aarón, y resulta que la gente se enojó con Moisés porque dijeron: ve, este tan rosquero, ¿no? Claro, la familia, ahí estaba como la familia ahí, ¿no? Entonces se enojaron con Moisés de una manera muy fuerte y renegaron por eso. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Le dijo Dios: dígale a los líderes del pueblo, a los que tienen ellos como candidatos, que traigan una vara, que traigan un báculo, sí, el que usa el pastorcito, ¿cómo se llama? El cayado, que traiga una vara, un báculo, un cayado, y que los traigan. Y dile a Aarón que también traiga la vara que él usa, que él carga. Y todas las metió en el lugar secreto, y el tema era: mañana por la mañana miran a ver qué pasó. La vara que haya tenido algo particular señala quién era. Entonces tenían que escribirle el nombre de la vara para saber de quién era, ¿no? Al otro día, cuando van a ver, sorpresa, la vara que, siendo un palo seco ya muerto, había producido hojas y había producido flores. Dígame, ¿qué palo seco produce hojas y flores de una tarde para la mañana? Entonces, ¿qué dijo? Eso señalaba quién iba a ser el guía espiritual del pueblo. Y entonces Moisés fue establecido por Dios como el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote que tuvo el pueblo de Israel. Entonces, la vara de Aarón tiene relación con el sentido que está en el espíritu, llamado la intuición. La intuición la tiene todo mundo, eso está en el espíritu humano, y todo ser humano tiene espíritu humano. A todo ser humano Dios le dio cuerpo, alma y espíritu. Todo ser humano tiene esos tres sentidos. E inclusive aquí hay algo muy importante. También es cierto que así como los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, y que la intuición es un elemento clave, entonces Dios las trabaja por medio de la intuición. El Espíritu Santo usa el sentido de nuestro espíritu, llamado la intuición, y entonces a través de él nos comunica. ¿Y qué hace nuestro espíritu? Le comunica al alma, le dice, le habla. Entonces, cuando nosotros como seres humanos, hijos de Dios, estamos conectados, recibimos la señal y sabemos entenderla. Aquí está pasando algo, voy a actuar, porque el Espíritu Santo le está hablando. Le puede pasar, oiga bien lo que voy a decir, como es un sentido espiritual, cuando no es un hijo de Dios, ¿quién está moviéndose en el espíritu de alguien que no es hijo de Dios? ¿Cuál es el espíritu? ¿Qué hemos venido hablando en los estudios a fondo? Que el problema no es ni siquiera los pecados, sino la iniquidad que fue con la que el espíritu del ser humano quedó infectado. Entonces, el ser humano tiene espíritu y tiene los sentidos. Ahora, si no está con Dios, está con el espíritu, con el otro espíritu, y él también usa esto. Por eso usted no se le aterre que otra persona también tenga una intuición moviéndose, que tenga una intuición activa,
que tenga una intuición que el espíritu que le habla, que en ese caso en aquellos puede llegar a ser que a veces, no que los ángeles me están enseñando, no que mi abuelita, que yo no sé qué quién, sacan una cantidad de cosas porque esos espíritus son engañadores y vienen y le dan una guía. Ay, yo no sé por qué tengo un deseo de ir a tal parte, ¿será que está pasando algo? Y puede que no sea cristiano, pero también tiene espíritu. En el espíritu también tiene intuición. Y entonces, ¿qué está pasando? Ese espíritu o esa influencia espiritual que tiene también le habla para que aprenda también a depender de él. ¿De qué cree usted que dependen los brujos y los hechiceros? El espíritu de Satanás, los demonios, operando a través del espíritu humano de la persona, utilizando los elementos, los sentidos que están allí para desviarles. Entonces, mis queridos, ahí es cuando nosotros entendemos que usted y yo no necesitamos más revelación bíblica. La revelación bíblica está completa, no hay más revelación. Sí necesitamos discernimiento de la palabra. Sí necesitamos iluminación de la palabra. Sí necesitamos que el Señor esté prendiendo el switch para que la verdad bíblica llegue a nosotros y la entendamos, y la sabiduría de Dios llegue a nosotros para que nos lleve a aplicar la palabra en la vida práctica. Eso es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos más revelaciones, que Dios nos dé entendimiento de la escritura, pero hay elementos como los que estamos diciendo que son reales, que inclusive le pasan al no cristiano y que le pasan al cristiano, que la única diferencia, bueno, única y grave, es qué espíritu está influenciándole, qué espíritu le está llevando. Pero que lo que Dios quiere a sus hijos en la guía con su Espíritu Santo es también mover los sentidos espirituales. Y algo más quiero decir con esto que es muy importante. Yo crecí estudiando la Biblia creyendo que el razonamiento era lo único que Dios usaba para entender las cosas. Pero ¿usted cree que Dios, que lo hizo a usted intelectual, bueno, racional y emocional, le dio las emociones para tirarlas a un rincón? No, a veces viene ese sentir y esos impulsos, inclusive implementando sus emociones. El Espíritu Santo le habla al espíritu suyo, y entonces por medio de esa intuición y el espíritu que está en usted, el humano, ¿qué pasa? Le va a hablar a su alma. Y entonces le inquieta trayéndole luz a través del razonamiento, o le inquieta trayéndole un sentido emocional que usted no sabe explicar, pero que es una inquietud de Dios. ¿No le ha pasado? Y no lo tienen solamente las mamás, lo tiene todo ser humano, que entre más conectado esté con Dios, pues más luz va a tener, más guía. El problema aquí no es si tenemos la antena para el radar para recibir la señal de Dios, sino si ese radar está bien dirigido hacia Dios o hacia dónde lo tenemos dirigido. Dios nos dio las emociones y Él no las anula. No es solo la razón la que Dios usa para hablarnos, también usa tu emoción, te da un sentir, te crea una inquietud. Yo que ando en moto todo el tiempo, cantidad de veces ir uno con una ruta y de repente sentí la necesidad de ir a otra parte y voltear, y cuando uno llega, ay pastor, lo estamos esperando. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién fue el que me dijo que me fuera para allá? Ah, es que yo soy muy inteligente. No, hermanos, el Espíritu de Dios hablando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender nosotros los hijos de Dios? Lo primero que quiero decirles es no temer la guía del Espíritu Santo. No tema. Tema cuando lo que usted sienta lo esté sacando del cristianismo, lo esté llevando a hacer algo que es contra la palabra. Ahí sí póngale cuidado, porque tenga en cuenta esto: Dios no va a dar una verdad en su palabra y luego le va a dar un sentir completamente diferente. Dios es uno perfectamente en su unidad y Él actúa en perfecta coherencia. Entonces, si Dios establece algo en su palabra, más bien bajo esa guía del Espíritu, ¿a qué lo va a llevar? A que se cumpla una voluntad en algo que de pronto es muy confuso, en algo que de pronto es muy puntual, de pronto es muy del momento, pero que no contradice la Escritura, que no lo va a llevar a usted una calaverada,
que no lo va a llevar a usted a ofender a Dios, que no lo va a llevar a usted a hacerle daño a nadie, que no lo va a llevar a usted a hacer algo que está contra su propia vida según la voluntad del Señor. ¿Me hago entender? Porque Dios no contradice su palabra. Entonces, claro, eso también demanda algo. Tenemos que conocer la palabra. Porque el mejor punto de referencia para evaluar si me estoy torciendo o estoy derecho, ¿cuál es? La palabra escrita, que es la profecía más segura. Es la palabra escrita. Entonces, nosotros tenemos que no temer. Dios nos dio una capacidad única como seres humanos. Nosotros somos seres materiales, emocionales o almáticos, mejor almáticos y espirituales. Ser espiritual, como decía ahora, no solamente ser hijo de Dios y que su espíritu está conectado con el Espíritu Santo. Ser espiritual es que lo que el Espíritu Santo trae a su espíritu pueda fluir a través del alma y a través del cuerpo. Cuando esa persona, bajo la guía del Espíritu Santo que le enseña a su espíritu, entonces el entendimiento entiende algo, la emoción, la parte emocional es movida hacia algo, entonces también motiva nuestra voluntad de acuerdo a lo que el Espíritu está diciendo que haga. Entonces, ¿qué hacemos? El cuerpo, que es el instrumento final, pues lo implementamos para hacer lo que Dios está diciendo que hagamos. Dicho en términos de un hermano, dice: el espíritu es el gerente, el alma es la administradora y el obrero, ¿cómo se llama? El operario es el cuerpo. ¿Y el dueño de todo quién es? Dios, el jefe superior. Entonces, a través de tu espíritu, ¿por qué? Porque es así. Porque usted fue creado para ser guiado por el Espíritu Santo desde su espíritu. Entonces, el que debe tener la preeminencia en nosotros no es su razonamiento, no es su parte emocional, ni son los sentidos del cuerpo, que si me erizo, que si lloro, que siento que me voy a desmayar. No. Lo que debe tener la preeminencia es la comunión de su espíritu con el Espíritu Santo, para que luego el alma dependa de lo que les está recibiendo su espíritu, para que luego el alma le diga al cuerpo qué es lo que tiene que hacer de acuerdo a esa voluntad. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me hago entender, mis hermanos? Dios quiere guiarle. ¿Cuántas veces a usted Dios le ha dicho cosas y usted dice: hubiera hecho eso que se me vino a la cabeza? Pero esto de lo espiritual, mis hermanos, sí tiene su misterio, pero es hermoso. ¿Sabe? A mí no me deja de asombrar, nunca me ha dejado de asombrar. Así como no me dejan de asombrar los aviones, yo me embobo viendo un avión volando, digo yo: esa cosa por allá, tan alto, tan pesada, tan de todo, y allá va, ¿no? Yo me admiro siempre de un avión, algo que a mí me aterra. Pero si algo que me aterra más que los aviones volando, es que Dios, el Dios del universo, el Dios que creó todo, me haya dado un espíritu para conectarse conmigo y a través de él trabajar en mi vida. Yo no puedo entender esa bondad de Dios, esa, bueno, ¿qué? ¿Esa qué? Eso que Dios ha tenido para haberle creado a usted así, para él mismo, él, con su espíritu, desde su espíritu, poderle guiar. A ver, mis hermanos, fuimos creados únicos para estar conectados con el Dios que es espíritu, y para que él, desde el espíritu que nos dio, poder guiarnos. Ese es el diseño del Edén, y ese es el diseño que también Jesucristo vino a recuperar. Jesucristo no vino solo a salvarlo a usted y a rescatarlo del infierno. Jesucristo vino a abrir el camino para que el Espíritu Santo pudiera morar en usted. Porque el espíritu humano invadido por otro espíritu, el Espíritu Santo no podía estar ahí. Pero Jesucristo vino. Por eso enseñamos aquí, el trato de Dios es contra las maldiciones, a través del castigo, contra el pecado, a través de la sangre derramada, y contra la iniquidad, a través de la muerte.
porque la idea era quitar todo el estorbo para que su espíritu pudiera conectarse con el Espíritu Santo. ¿No le parece maravilloso eso?